Bones, seguimos col primer tema del artículo y la su apostrofación. Güey, tócanos ver la apostrofación del artículo la. Aquí tenéis otra vegada los artículos. Recordáis que en asturiano hay masculín, femenín y neutro, y que los únicos que apostrofen son el masculín y el femenín singular, y decir, el y la. El neutro lo no apostrofa en sí más, y los plurales tampoco. En antes de nada pedir perdón por un fallo, y ya no sé si hasta respondí mal a deyes entrugués. Esto de llevar 6 días en cuarentena llevólo per mal, pero bueno, poquillín a poquillín. Estaba centrado en explicar cuándo apostrofa el artículo y cuándo no, y no tuve en cuenta otras partículas que se apostrofen. El artículo el solamente apostrofa cuando disi, por lo tanto, las oraciones en colorado tan mal. En riba vemos eso ye del guaje, e i contrae, igual que en castellán. Si casi pueden apostrofar otras partículas como la preposición de, col pronome el con tilde. Asina, en basio vemos eso ye de él, eso ye del. Y ahí sí estaría bien, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? No está apostrofando el pronome, está apostrofando la preposición. Lo dicho, perdonad por el y si hay deyes entrugues, espero poder responderles lo mejor posible y desguiavos ese cacao mental. Bueno, una buena noticia y una mala. La bona, que la ye per fácil la apóstrofo. La mala, que en los ejercicios voy a meter todos los artículos para complicarlo un poquillín, ¿vale? El artículo la nada más se apostrofa si sigue palabra que entame per a o h muda más a. Ejemplos, la asturiana, la hamaca. Veis que la escopeta, la imaginación, la osa, la ufierta, la hemeroteca, la historia, la hora, la humedanza, nun apóstrofe. Fallos típicos. Confundir el artículo la y el pronome la. Aquí no hay tilde que nos dé pistes. Yo siempre os digo a los escolinos que tengan en cuenta que el artículo concuerda con el sustantivo en género y número. La arqueta, les arquetes, cambia, pero la algamaron, les algamaron. No cambia el verbo. Vale, una entruga. Para los pros, que vi que hay muchos pel grupo, ¿por qué escribí la oración para poner el ejemplo en negativa? Mirad, el pronome cambia de sitio en les negatives y en otros casos que veremos. Asina, vemos, préstame xugar con la PlayStation. Nun me presta xugar con la PlayStation. Mercola nos Estados Xuníos. Nun la mercó nos Estados Xuníos. Pegói un guantazu. Nun y pegó un guantazu. Por lo tanto, en el ejemplo, si lo ponemos en afirmativa, se diría algamáronla. Bueno, espero que tengáis bien, que todo veis sin novedad y cualquier duda, ya sabéis, cualquier entruga, espero poder responderla lo mejor posible. Un abrazo y subo también los ejercicios. Hasta luego.